Bueno, entrando ya en materia, como os decía David, yo os voy a hablar sobre diseño y cálculo de firmes rígidos, que son aquellos que están constituidos en su parte superior por un pavimento de hormigón apoyado sobre una capa de base que a su vez apoya directamente sobre la explanada. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del diseño de un firme rígido, en general de cualquier tipo de firme? Pues, en primer lugar, un diseño de un firme debe buscar definir la tipología que se vaya a utilizar, bien sea un firme flexible, semiflexible, semirrígido o rígido. Eh, Se debe definir en ese diseño la vida útil para la que está diseñado, valga la redundancia, ese firme. Generalmente utilizamos 20 años para firmes flexibles, semiflexibles y semirrígidos y 30 años para firmes rígidos, aunque los firmes rígidos bien construidos pueden durar muchos más años que esos 30. ¿eh? Y tenemos experiencias en España en muchos ámbitos. Ese diseño debe definir el tráfico o las cargas esperadas que vayan a actuar sobre ese firme durante toda la vida útil, incluyendo pues, la previsión de crecimiento de esos tráficos o esas cargas. Por supuesto, hay que caracterizar muy bien la capacidad de soporte de las esplanadas, de lo que tenemos por debajo. En el caso de los firmes rígidos es fundamental porque al tener esa rigidez, pues cualquier movimiento de las capas de base, las capas de esplanada, pues evidentemente van a afectar sobremanera al firme, ¿no? En el caso en España, pues solemos trabajar con las explanadas que vienen recogidas en la norma 6.1 de la instrucción de carreteras, de secciones de firme, que son las explanadas tipo E1, E2 y E3. Y además debemos definir en ese diseño los materiales que van a conformar las distintas capas, ¿no? Que evidentemente vendrán influenciados pues, por las circunstancias, por la zona geográfica, por la climatología, por el coste, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de esas variables digamos, podríamos llamar variables de entrada, podríamos ya definir pues, los espesores de las distintas capas, que sería la parte meramente de cálculo o dimensionamiento. Y después un buen diseño, un buen proyecto, pues debería incluir un análisis del coste del firme, no solamente inicial en fase de construcción, sino también a lo largo de toda su vida útil, con las posibles actuaciones de rehabilitación que conlleve ese firme. En el caso de los firmes rígidos, las actuaciones de rehabilitación, de conservación son muy reducidas, es una de las ventajas que tienen, y además ese diseño del firme debería incluir cada vez es más necesario pues, un análisis de impacto ambiental o de ciclo de vida o de coste de ciclo de vida durante toda la vida útil del firme. En el caso de los firmes rígidos, una de las ventajas también es su gran durabilidad frente a las otras soluciones, ¿no? Bueno, como dice un buen compañero mío de IECA, los firmes no solo se dimensionan, sino que los firmes se diseñan. El dimensionamiento, la determinación del espesor, es una parte pequeña dentro de ese diseño del firme, que es digamos, trabajo más global, ¿no? Bueno, los firmes rígidos, con pavimento de hormigón, nos encontramos en numerosos ámbitos de actuación. Es una solución habitual o prácticamente la solución por antonomasia en los puertos, donde se dan grandes cargas. También es la solución habitual en aeropuertos, sobre todo en la zona de estacionamiento de aeronaves. También, por ejemplo, es la solución habitual en pavimentos industriales. O en pavimentos especiales, como el que veis en la parte central inferior de una base militar, y también son muy habituales en la construcción de viales. En España no tanto en carreteras, sí que lo son en otros países, en muchos países de Centro Europa, en Alemania, en Austria, en Bélgica es muy habitual el empleo de pavimentos de hormigón en carreteras, pero sí que en España es muy habitual encontrarnos pavimentos de hormigón en otro tipo de vías de baja intensidad de tráfico, viales urbanos, rurales, plazas, zonas peatonales, muchos de nuestros pueblos, donde no llega otra solución. El hormigón es una solución muy empleada. Pues como veis, si pensamos en todos estos ámbitos, vemos que la tipología de cargas que puede
soportar un pavimento de hormigón es muy variable, ¿no? Evidentemente no es, aunque nosotros no vamos a entrar, como os decía, en la parte de viales, pero si pensamos en los otros ámbitos que os he comentado, pues no es lo mismo tener una carga, por ejemplo, de un contenedor o de una pata de una estantería, de un poste de estantería, con una superficie muy pequeña, donde vamos a tener efectos de punzonamiento, que por ejemplo, por la imagen que tenéis abajo en el centro, la acción que provoca el apilamiento de unos graneles sólidos, o por ejemplo, la abrasión que puede ejercer un carro de combate sobre el pavimento. Por tanto, digamos, el tipo de carga y sobre todo la superficie de aplicación de esa carga van a determinar lo que llamamos el criterio de fallo, con el cual habría que dimensionar o que diseñar, ya no hablo solamente de cálculo, de dimensionamiento, sino de diseño, ese pavimento, ¿no? Lo que hablamos o lo que nombramos como parámetro crítico de dimensionamiento. Pues tendremos efectos de flexión, por ejemplo, en el caso de los viales, las cargas, las tensiones fundamentalmente serán de flexión y los efectos que habrá que considerar también serán los efectos de fatiga por repetición de cargas. Y, por ejemplo, en el caso de un contenedor, una pata como de estantería, como veíamos, pues tendremos efectos de compresiones en el hormigón, efectos de punzonamiento. Aquí tenéis una tabla que es muy interesante, está extraída de nuestro manual de pavimentos industriales, que os da una idea en función de esa magnitud de la carga y de esa superficie de aplicación, pues qué efectos hay que considerar en el diseño de ese firme rígido con pavimento de hormigón. Bueno, en el caso de viales, las cargas, como os decía, son mucho más moderadas y mucho más conocidas, que perdonadme la broma, podemos encontrar también algunas cargas un poco especiales, ¿no? Bueno, como todos sabéis, a la hora de diseñar un firme tenemos, por así decirlo, tres tipos de soluciones, ¿no? Los firmes flexibles y semiflexibles son aquellos que están constituidos por una base granular, una de zahorra artificial. La zahorra evidentemente no trabaja flexión, trabaja por engranaje entre las partículas, por contacto entre esas partículas. Encima de esa base granular se dispone unas capas de mezclas bituminosas, que en el caso de espesores por debajo de los 15 centímetros es cuando hablamos de firmes flexibles, y por encima de los 15 centímetros ya las mezclas empiezan a trabajar a flexión y a absorber las tensiones, o gran parte de las tensiones, serían los firmes semiflexibles. En este caso, bueno, pues en este tipo de firmes, las tensiones y las deformaciones pues suelen llegar a la explanada con poca, digamos, las capas no son capaces de absorber esas tensiones, esas deformaciones, llegan con una magnitud mucho mayor que en el caso de un firme rígido, ¿no? El siguiente tipo de firme sería el firme rígido, que es el que está constituido por una base tratada con cemento, bien sea suelo cemento o grava cemento. Esa capa tratada con cemento es la que posee la que aporta la capacidad estructural al conjunto del firme, o la que tiene la misión estructural, va a trabajar a flexión, son capas que tienen gran rigidez, y por tanto absorben gran parte de las tensiones del firme, ¿no? Las capas bituminosas se van a deformar poco, por tanto, digamos, no van a condicionar la fatiga de ese firme, que va a estar condicionada por la fatiga o la resistencia a fatiga de esa capa tratada con cemento, y por lo tanto las tensiones y las deformaciones van a llegar mucho más reducidas a la explanada debido a esa capacidad estructural. Y el firme con mayor capacidad estructural y en el que nos vamos a centrar hoy es el firme rígido, que está constituido por una capa superior de pavimento hormigón, esta que denominamos como HF, esta es la denominación que viene en la norma 6.1 de secciones de firme del Ministerio de Fomento, que hace referencia HF a hormigón de firme. Esta capa de pavimento de hormigón debe estar
para tráficos bajos, muy bajos, puede ir directamente apoyada sobre la explanada, pero para tráficos intermedios y sobre todo para tráficos altos debe ir apoyada sobre una capa de base. Una capa de base que puede ser bien de hormigón magro o bien de zadorra artificial, como se recoge en nuestra norma 6.1, pero incluso podría ser de suelo cemento, de grado cemento, o por ejemplo en Centro Europa apoya los pavimentos de hormigón sobre capas delgadas de mezcla bituminosa. Luego veréis alguna fotografía. Bueno, esa base es fundamental que sea una base no erosionable, que no se deshaga, por decir de una forma coloquial, ¿no? Que se evite el fenómeno que conocemos como bombeo de finos, que luego veremos en qué consiste. Bueno, en cuanto al pavimento de hormigón, son pavimentos de hormigón vibrado. Sabéis que existe una tecnología que es la que conocemos como pavimentos de hormigón compactado, con rodillo, que también se utiliza en empresas. Bueno, en el caso de la normativa, nuestra normativa de carreteras, los pavimentos de hormigón que contempla son pavimentos de hormigón vibrado. Y pueden ser de diversas tipologías. Pueden ser los más sencillos, son los pavimentos de hormigón en masa conjuntas, pero también podemos tener pavimentos de hormigón armados continuos, pavimentos de hormigón en masa, armados conjuntas. Hay diversas tipologías que luego también veremos. Bueno, pues evidentemente en el caso de los pavimentos de hormigón, las tensiones y las deformaciones llegan muy, muy reducidas a la explanada porque ese pavimento absorbe gran parte de esas tensiones. Bueno, aquí tenéis una imagen típica del funcionamiento de un firme flexible y de un firme rígido, y cómo llegan esas tensiones a la explanada en cada uno de los casos. Bueno, en cuanto a los métodos de dimensionamiento, aunque parezca un tema sencillo, pues no lo es, no lo es, es un tema complejo. Lo que pasa es que nosotros al final nos basamos en catálogos para diseñar o para elegir nuestros filmes y por tanto la metodología es sencilla, pero en sí el cálculo no es un tema sencillo, ¿no? Porque intervienen numerosas variables, ¿no? Es una fuente, los pavimentos es una fuente, los filmes en general es una fuente importante de patologías, ¿eh? Y por tanto hay que tener cuidado en su diseño. Los métodos los podemos clasificar en los que veis en la diapositiva, ¿no? Fundamentalmente pueden ser métodos empíricos, están basados en experiencias previas, en tramos de ensayo. El más conocido es el método ASTO, basado en el ensayo ASO, luego lo veremos. Estos métodos empíricos se pueden utilizar para todos los tipos de filmes. Después estarían los métodos analíticos que emplean modelos matemáticos para determinar tensiones y deformaciones, es lo que llamamos los modelos de respuesta, y después lo relacionan esas tensiones y deformaciones con el número de cargas admisibles. Quizá el método más conocido son el método multicapa, con las hipótesis de Burmeister. Generalmente estos métodos multicapa son aplicables a filmes flexibles y semirrígidos. Y en el caso de los rígidos, luego veremos que también es posible utilizarlos, pero con unas salvedades, ¿no? Bueno, otro método de dimensionamiento sería el empleo de catálogos de pavimentos, que son estructuras previamente calculadas por los métodos anteriores, analíticos y empíricos, o mezcla de ambos. Estos catálogos de pavimentos nos facilitan mucho el diseño. Y además es un sistema que se utiliza en muchos países, no solo en España, sino también se utilizan en Francia, en Alemania, incluso en Estados Unidos, en muchos estados, ¿no? Como os decía, también podemos encontrar métodos semianalíticos, que son combinaciones de los anteriores, de los analíticos y los empíricos, como por ejemplo el método de la PCA, de la Portland Cement Association, que tienen un programa que es el Strip Pave, que posiblemente conoceréis, y algunos otros, ¿no? Y también podemos recurrir al empleo de métodos de elementos finitos para el cálculo de los pavimentos. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de catálogos, por ejemplo, es el catálogo alemán. Aquí tenéis el que seguramente muchos de vosotros hayáis manejado, que es el catálogo de la norma 6.1, secciones de filmes de la Instrucción de Carreteras Española, en el que se nos dan una serie de secciones
para intervalos de tráfico y capacidades de soporte de las esplanadas, de los 3 tipos de esplanadas. Son en total 61 secciones y dentro de cada intervalo de tráfico y esplanada pues se nos dan 3 o 4 posibles soluciones. En este caso estáis viendo las 4 posibles soluciones para el tráfico T00, que es el tráfico más alto, por encima de los 4.000 vehículos pesados por sentido y día, en el carril de servicio. Bueno, pues veis que de esas 4 soluciones tenéis una flexible o semiflexible en función del espesor de mezcla bituminosa, 2 soluciones semirrígidas, una solo con solo cemento y mezcla bituminosas y otra con solo cemento, grado de cemento y mezcla bituminosa, que es, evidentemente, esa sección se utiliza o se ha utilizado muy poco, porque evidentemente encarece el firme, y la sección de firme rígido. Bueno, lo primero que cabría preguntarse es si son equivalentes esas secciones desde el punto de vista estructural dentro de un mismo intervalo de tráfico y esplanada. Bueno, deberían serlo, lo que pasa es que evidentemente no lo pueden ser desde el momento en el que las 3 primeras están calculadas para un periodo de proyecto de 20 años y los firmes rígidos, en la sección acabada en 4, se suelen calcular debido a sus características para periodos de proyecto de 30 años. Por tanto, ya podemos decir que no son estructuralmente equivalentes. Existen varios estudios que, si os interesa el tema, que hablan de esto que se acaba de comentar, por mencionar este del profesor Carlos Kremer y de Raúl Almelda en el sexto Congreso Nacional de Filmes celebrado en León, un artículo muy interesante, que si estáis interesados, pues os podemos proporcionar. Bueno, además del catálogo de la norma 6.1 del Ministerio de Fomento, pues existen diversos catálogos o diversas normas de firmes autonómicas. En el caso de Aragón, pues sabéis que tenéis las recomendaciones técnicas para el dimensionamiento de firmes de la red autonómica aragonesa del año 2011, pues en el que se proporciona también un catálogo pues, similar al que habéis visto antes, ¿no? Una serie de secciones precalculadas para distintos intervalos de tráfico y capacidades de soporte de las esplanadas. En el caso de las recomendaciones de firmes de Aragón, tenéis una cuestión interesante y es que se proporcionan también secciones de firme para la rehabilitación de carreteras con la técnica del reciclado in situ con cemento. Es una técnica muy interesante y que debería ser considerada siempre que tengamos una rehabilitación de un firme que sea una rehabilitación estructural en profundidad. No sé si conocéis la técnica del reciclado in situ con cemento, pero nos permite, aquí tenéis un ejemplo, nos permite rehabilitar esa carretera sin tener que llevar material a vertedero, o sea, utilizando el propio material del firme agotado, triturándolo, mezclándolo in situ con cemento y compactándolo y después disponiendo unas capas de mezcla bituminosa por encima, bueno, pues, con la misma maquinaria que empleamos cuando hacemos una estabilización de un suelo. Aquí tenéis una imagen de una carretera, en este caso de la Diputación de Valencia, y para que veáis que esto lo he sacado de internet, aquí un servidor encima de la máquina. Bueno, existen otros catálogos de secciones adaptados a vías de menor intensidad de tráfico. Por ejemplo, aquí os traigo 2 ejemplos. Uno, el de la izquierda, que es el manual de pavimentos de hormigón para vías de baja intensidad de tráfico del IECA, del Instituto Español del Cemento. Eso es un manual fantástico, muy sencillo, muy bien explicado. Y a la derecha tenéis la guía de pavimentos de hormigón que redactamos para la Generalitat Valenciana hace ya 9-10 años, que básicamente se basa en el manual de IECA y son
son guías, son recomendaciones que incorporan catálogos para vías con intensidades de tráfico inferior a los 50 vehículos pesados por sentido y día. Estas vías, que pueden parecer menos importantes, sin embargo, son muy numerosas en kilómetros, o diríamos que son las más numerosas. Pues estamos hablando de vías urbanas, de zonas peatonales, carreteras secundarias, caminos rurales, incluso aparcamientos de vehículos ligeros. Estas guías suelen trabajar exclusivamente con pavimientos de hormigón en masa, sin ningún tipo de armadura, que es más que suficiente para estos tipos de vías. Incluso para otros tipos. Pensad que, por ejemplo, cuando se construye un puerto o un aeropuerto, la solución habitual es de pavimento de hormigón en masa, conjuntas. No solemos incorporar armadura. En el caso de los puertos, a veces sí que se utilizan fibras metálicas o fibras plásticas, pero la solución estándar, digamos, en estos ámbitos de cargas muy elevadas, suele ser de hormigón en masa conjuntas. Por tanto, es una solución que funciona tanto para vías de baja intensidad de tráfico como para ámbitos sometidos a altas cargas, ¿no? Bueno, en este caso lo que hacemos es proporcionar catálogos pues, para esas vías de menor intensidad de tráfico y, digamos, subdividir esos tráficos pequeños en intervalos más pequeños, ¿no? Aquí tenéis el catálogo del manual del IECA. Existen también, pues a nivel, por ejemplo, local, de administraciones locales, otros tipos de catálogos. Este es el catálogo de firmes y pavimientos de la ciudad de Valencia. Es un documento muy interesante. Sabéis que en muchas zonas urbanas, muchos núcleos urbanos, con tráficos importantes, es muy habitual el empleo de firmes, lo que llamamos firmes polifuncionales. Están constituidos por una capa de hormigón, que es la capa estructural del firme, y encima se dispone una capa de mezcla bituminosa, generalmente fonoabsorbente, con buenas cualidades desde el punto de vista sonoro, y es un firme que funciona muy bien desde el punto de vista de la durabilidad, del mantenimiento, es lo que llamamos firme polifuncional. Pues aquí tenéis, por ejemplo, el catálogo del Ayuntamiento de Valencia para el caso de tráficos muy pesados. Fijaos que estamos hablando de que el tráfico muy pesado se sitúa con valores de intensidades de vehículos por encima de los 800, que es una intensidad muy importante. Pensad que muchos viales de nuestras ciudades, de ciudades importantes, pues pueden tener tráficos de autobuses pues por encima de los 1.200 autobuses al día, lo cual es un tráfico muy superior al de muchas autovías que tenemos en España, ¿no? Bueno, el tema del diseño de los firmes rígidos, compañero hormigón, como os decía, es un tema complejo en el que participan muchas cuestiones, ¿no? Hay que conocer características de los materiales, es fundamental conocer la exposición ambiental, tanto el clima, los gradientes térmicos que van a afectar a las losas de hormigón. Evidentemente hay que conocer las cargas y hay que conocer muy bien los suelos y sobre qué apoyamos nuestro firme rígido, ¿no? Lo primero sería definir la tipología de pavimento de hormigón, de esa capa superior que vamos a tener en nuestro firme. Generalmente los más habituales, como decía antes, van a ser los pavimientos de hormigón en masa conjuntas, que en función del nivel de tráfico pueden o no disponer pasadores. Después, digamos, un pasito más sería el hormigón armado conjuntas, pues el anterior, en el que se dispone un mallazo que se debe de colocar siempre en el plano superior del pavimento, o sea, del plano medio hacia el tercio superior. Después, otra tipología menos conocida sería la de hormigón armado continuo, donde la cantidad de armadura es mucho mayor. Esa armadura se coloca en el plano medio del pavimento de hormigón. Son pavimentos para tráficos muy intensos y son, por ejemplo, los que contempla la norma 6.1 española para tráficos T0 y TWC.
el hormigón armado con fibras, que son soluciones más empleadas en pavimentos industriales o portuarios, no tanto en viales. Y, como os decía antes, los fines polifuncionales. Esos sí que muy empleados en viales urbanos. Bueno, quizás sea un poco repetitivo, pero os he puesto un poco las características de cada tipología de pavimentos. Como decía, los pavimentos en masa conjuntas pues son los más económicos y los más sencillos de construir. La fisuración debe controlarse mediante la disposición de juntas próximas, juntas que deben ser lo más ortogonales posible. Deben tener esas juntas separaciones en torno a los 20 a 25 veces el espesor de la losa. Es decir, aquí en este caso conviene ser muy conservador. Tenéis en la página web de IECA una guía técnica exclusiva de diseño y ejecución de juntas en pavimentos de hormigón que podéis descargar de manera gratuita. Pero yo digo, en el tema de la separación de juntas hay que ser muy conservador. Esa separación, evidentemente, también va a estar influenciada por el tema térmico, tanto por los gradientes térmicos como por las dilataciones, ¿no? Las losas deben ser, como decía, lo más cuadradas posibles. Hay que intentar no hacer losas excesivamente rectangulares, o con una relación de lados superior a 1,5. Y ya os digo, en el caso de que vayamos a tener tráficos muy importantes o incluso gradientes muy fuertes, pues es siempre conveniente disponer pasadores en esas juntas para mejorar la transmisión de las cargas, ¿no? Como os decía, es la tipología típica en filmes urbanos y vías de baja intensidad de tráfico, pero también en carreteras, en nuestras normas de carreteras del Ministerio 6.1, es la tipología de pavimentos que se considera hasta el tráfico T1, inclusive, y también la tipología, como os decía, empleada en puertos y aeropuertos, en los cuales evidentemente se emplean espesores muy importantes. Estamos hablando de espesores entre 30 y 50 centímetros y resistencias de hormigón también considerables. Bueno, como os decía, el siguiente paso sería el disponer una armadura en ese pavimento. Seguiríamos haciendo las juntas, pero esa armadura nos permitiría espaciar algo más esas juntas. Pues posiblemente en vez de 20 veces el espesor, iríamos a 25 veces el espesor de la losa, ¿no? Son cantidades geométricas muy pequeñas, en torno a 0,07% a 0,1%. Al final se suelen utilizar mallazos. Esa armadura no es estructural, nunca nos va a permitir, si la disponemos en una sola capa y donde hay que colocarla, que ya os digo es del plano medio hacia el tercio superior, para que haga la función real, que es la de control de retracción de ese hormigón y por tanto minimización del riesgo de aparición de fisuras, y en el caso de que aparezcan, pues mantener esas fisuras cosidas y cerradas. Esa armadura, como os decía, no es estructural. Se puede colocar, digamos, interrumpida las juntas o puede ser pasante, que es lo más sencillo. Si se hace pasante, pues habrá que tener la precaución de colocarla a la suficiente profundidad para que el corte no afecte a la armadura, no la corte y podamos tener luego problemas de durabilidad en el caso de que pueda entrar el agua, ¿no? También se pueden disponer pasadores en estos tipos de pavimento y son soluciones muy típicas en pavimentos industriales y también en filmes urbanos y vías de baja intensidad de tráfico. Evidentemente, como os decía, la armadura no hay que apoyarla en la parte inferior porque no era la función para la que está pensada, sino que hay que colocarla arriba, bien sobre celosías, sobre calzos, sobre separadores, pero siempre del plano medio hacia arriba. Aquí tenéis un ejemplo, esto es un hangar, en una instalación de Cessna en el aeropuerto de Manises, en Valencia, pues está colocada la armadura en el plano medio. La siguiente tipología será la de los pavimentos de hormigón armado continuos, que, como os decía, son pavimentos para carreteras de tráfico intenso, muy intenso. Son muy utilizados en Centro Europa, sobre todo en Bélgica. Ahora mismo tenemos una carretera en España, en Murcia, el tramo que va entre Yecla y Caudete de la autovía 33, que va a llevar esta tipología de firme. También en Europa se construyen muchas glorietas, muchas rotondas de tráfico pesado, de polígonos industriales con esta tipología.
Son pavimentos con una cuantía ya de armadura muy importante, estamos hablando de 10 veces los pavimentos anteriores, los armados con juntas. En estos pavimentos no se hacen juntas, simplemente aparecen fisuras transversales que están controladas por la cuantía del armado. La cuantía del armado que veis de 0,6-0,7% es solamente la longitudinal, porque la armadura transversal es exclusivamente de montaje, pero aún así, con esa cuantía sigue sin ser una armadura estructural. Es una armadura en una sola capa y también la misión es la de controlar la aparición de esas fisuras y hacer que esas fisuras permanezcan, en este caso, muy cerradas y a una distancia homogénea y constante, ¿no? Este pavimento sí nos permite, esta tipología sí nos permite reducir ligeramente el espesor, pero no porque la armadura sea estructural, sino porque el funcionamiento del pavimento hace que se generen losas cortas, que tienen una muy buena transmisión de cargas entre esas losas. Las losas que se generan son las losas que aparecen entre fisuras transversales, por tanto nos permite una optimización de los espesores, ¿no? Bueno, aquí tienes una imagen del último que se construyó en España en un tramo de autovía, es el tramo Albuñoladra de la 7. Aquí tenéis otro tramo construido en España en una carretera autonómica, la variante de Marchena, en Sevilla. Veis también la cuantía de la armadura longitudinal, que es la armadura determinante. Bueno, aquí algunos ejemplos. Bueno, y la última tipología, que sí que es muy empleada en viales urbanos, como decía antes, son los filmes polifuncionales, que nos proporcionan un reducido o muy reducido mantenimiento en nuestras ciudades, ¿no? Estos filmes polifuncionales pueden ser también muy interesantes en ensanches de carreteras, donde no podemos meter ninguna capa de firme tipo suelo cemento, tipo eh, eh, incluso zahorra, porque no podemos compactar porque tenemos anchos reducidos. Entonces, al final, la única forma es recurrir a una capa de base del firme de hormigón que se pueda eh, verter desde un camión hormigonera y al final encima disponer una capa de mezcla bituminosa para tener una rodadura cómoda. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos relativamente recientes. Este es en una obra en Tarazona, es la Nacional 122, a su paso por Tarazona, en Zaragoza. Bueno, pues aquí, en este caso, es un tramo del ministerio, pero es urbano y evidentemente era complicado ejecutar un solo cemento o cualquier otra solución. Entonces se optó por sustituir la capa de suelo cemento por una capa de hormigón que en este caso, es decir, se puede graduar la resistencia de ese hormigón para que sea similar a un suelo cemento. En este caso se optó por un hormigón algo más resistente, ¿no? Y encima se finaliza con una capa de mezcla luminosa. Bueno, pues es un firme polifuncional que al final es fácil de construir, mucho más fácil que un firme semirrígido. Aquí tenéis otro ejemplo, esto es en Mallorca, una glorieta en la carretera de Sóller, pues también con firme polifuncional. Veis que en las juntas se han dispuesto unas cunas con pasadores para mejorar la transferencia de cargas entre las distintas losas. Aquí tenéis la glorieta finalizada. Bueno, ¿cuándo escogemos una tipología u otra? Pues evidentemente depende de muchas cuestiones, pues del volumen de tráfico, del ámbito de aplicación, de la facilidad o no de ejecución, de la imposibilidad de disponer el espesor necesario. Evidentemente, si no podemos disponer los espesores necesarios para una tipología determinada, pues tendremos que recurrir a tipologías o a capas de más prestaciones, de más resistencia, de más rigidez, para contrarrestar esa pérdida o esa imposibilidad de disponer ese espesor, ¿no? En función de aspectos constructivos y, por supuesto, siempre de la economía, que es lo que nos interesa en nuestras obras, o lo que más nos interesa generalmente, ¿no? Bueno, en el caso de los pavimentos de hormigón, pues volver a mencionar que la mayor parte de los casos
sobre todo con los esfuerzos que tengamos en esfuerzos de flexión, es suficiente con un pavimento de hormigón en masa conjuntas. Que tengáis en cuenta que los pavimentos de hormigón armados conjuntas, la armadura convencional en una sola capa no es estructural, que no nos permite disminuir los espesores, solo distanciar más las juntas. Y incluso los pavimentos continuos de hormigón armado, esa armadura no es estructural, sí que nos permite disminuir el espesor, pero porque el funcionamiento del pavimento es mucho más óptimo que las soluciones en las tipologías anteriores. Bueno, como os decía, el tema del análisis tensional de pavimentos hormigones es un tema complejo, porque intervienen numerosas variables. No solamente las cargas que ya hemos visto, no solamente interviene o tiene una afección importante el tema de la fatiga, es decir, la repetición de cargas, sino porque además los efectos térmicos tienen un efecto sobre los pavimentos de hormigón importante, ¿no? No solo se producen dilataciones y contracciones de las losas, sino también se produce un efecto que es conocido como el combado o el curling, se produce por gradientes térmicos que pueden ser noche-día o pueden ser invierno-verano, que hacen que las losas comben, como veis en la imagen que tenéis aquí a la derecha, que comben subiendo la parte central durante las partes centrales del día, donde cogen más temperatura, o incluso en épocas de verano, y que comben en sentido contrario, o sea, subiendo los bordes durante las noches o en épocas de invierno. Evidentemente, esos combados van a hacer que las condiciones de apoyo de las losas pues vayan variando. Por tanto, todo esa combinación de posibles acciones unidas además a tensiones debidas a variaciones de humedad, a tensiones debidas al rozamiento con las bases, a la rigidez del apoyo, pues hace que el análisis tensional sea un tema complejo. Bueno, además todo esto hay que combinarlo y muchas veces las acciones no podemos superponerlas. Por tanto, ya os digo que es un tema muy complejo. Bueno, desde el punto de vista de las tensiones producidas por las cargas de tráfico, no es lo mismo, además, tener una carga en el centro de una losa que tener esa carga actuando en un borde de la losa o en una esquina. Desde el punto de vista de las tensiones, la situación más desfavorable se suele dar cuando esa carga se sitúa en el borde de una losa. Esto sería el avance del tráfico. No sé si estáis viendo el cursor, pero bueno, esto sería la situación más desfavorable. Pero claro, eso en el caso de que tengamos un gradiente térmico nulo y que la losa esté constantemente apoyada sobre la explanada. Sobre la capa de base, perdón. Fijaos que en ese caso es donde se dan las tensiones mayores. Aquí tenéis esa posición crítica de la carga para las tensiones de flexión en el borde de losa, mucho mayor que si la rueda del camión, que si estuviera situada en el centro de la losa. Bueno, por eso es muy importante cuando diseñamos un pavimento de un vial o de un carril de pesados de una carretera, el construir el arcén o parte del arcén de hormigón, porque eso nos permite que estemos alejando esa carga que ese arcén nos cosa un poco el carril, ¿vale? Se suelen construir los arcenes cosidos con barras de atado a los carriles, aunque luego dispongamos una junta longitudinal entre carril y arcén, pero ese arcén, aunque sea de un ancho pues entre 40, 50, 60 centímetros, nos permite reducir la tensión de borde que llamamos. Es decir, que las tensiones en ese borde sean inferiores a lo que serían si no dispusiéramos ese arcén de hormigón. Pero claro, esto, evidentemente, estas tensiones
dependen también de la rigidez del apoyo. Es decir, no es lo mismo que tengamos una capacidad de soporte de la base sobre la que apoya el pavimento de hormigón de 50 megapascales metro, que tengamos una capacidad de soporte de 150. Contra más rígido sea el apoyo, las tensiones van a ser, evidentemente, van a ser menores. Y contra más deformable sea el apoyo, las tensiones van a ser mayores, porque la losa se va a deformar más. Pero, ojo, esto en el caso de que, hipotético caso de que tuviéramos gradientes nulos. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que tuviéramos gradientes importantes? Las condiciones ya cambian un poco. Aquí os he puesto dos casos extremos, ¿no? Pensad, por ejemplo, en el caso de arriba, que tengamos un pavimento de hormigón apoyado sobre una base perfectamente rígida. Evidentemente, cualquier carga, debido a la gran rigidez de ese apoyo, esa rigidez infinita, pues no generarían deflexiones y, por tanto, la losa prácticamente no estaría sometida a tensiones, ¿no? En el caso contrario, que es el que tenéis abajo, si tuviéramos una base muy, muy flexible, debido a la baja rigidez de ese apoyo, pues la losa se deformaría mucho. Evidentemente las losas de hormigón no se deforman mucho, porque al final lo que acaban es rompiéndose, ¿no? Y entonces se generarían unas elevadas tensiones de flexión. Eso en el caso de que tuviéramos un gradiente de temperaturas nulo. Pero si tenemos un gradiente de temperaturas que no es nulo, lo que van a hacer esas losas es despegarse de la base combar, van a combarse y evidentemente cuando se producen esos despegues las condiciones de apoyo ya no son las mismas y evidentemente las tensiones pues van a variar, ¿no? debido a las cargas. Por tanto, con un fuerte gradiente térmico, ese combado hace que si la base es infinitamente rígida, en ese combado esa base no acompaña al pavimento y por tanto se genera una pérdida de apoyo y las tensiones se incrementan, ¿no? En caso contrario, si la base es muy deformable, pues cuando comba la losa, pues esa base sería capaz de acompañar a la losa. Esto evidentemente en un caso extremo, ¿no? Que no se suele dar, ¿no? Bueno, fijaos que en este caso, cuando tenemos un gradiente térmico, en este caso pues, un gradiente térmico de 10 grados, las tensiones, se invierte un poco la cuestión, ¿no? Pero las tensiones son mayores para bases con mayor capacidad de soporte. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Evidentemente, bajo un pavimento de hormigón, siempre lo mejor es disponer de bases, por supuesto, siempre no erosionables, lo más rígidas posibles para minimizar las tensiones y después reducir ese efecto de combado mediante un diseño de juntas adecuado. Losas muy cortas que nos minimicen ese efecto de combado, sistemas de transmisión de cargas entre las juntas, es decir, hacer un buen diseño de juntas, un buen diseño del pavimento, minimizando ese combado y siempre bases rígidas, lo más rígidas posibles y no erosionables, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de las deformaciones, pues la posición crítica de las cargas suele ser las esquinas. También desde el punto de vista de las tensiones, las esquinas, en las esquinas se producen tensiones mayores que en los centros de losa, de las losas. Por eso siempre las patologías, las roturas, suelen aparecer en las esquinas y en los bordes debido a esas tensiones mayores que en los centros de las losas. Bueno, fijaos, en el caso de una carga de esquina, pues las deformaciones pueden estar del orden del 450% de las que se pueden dar en la deformación de cuando esa carga está situada en el centro de la losa. Bueno, como os decía, la importancia siempre de ese sobreancho, los sudamericanos le llaman la banquina de hormigón, ¿no? de esa de ese sobreancho de hormigón que nos permita reducir ese efecto de borde cuando pasa una carga, un camión por el carril y nos aleje esa carga del borde. Bueno, un tema importante cuando tenemos tráficos muy pesados es el garantizar la transferencia de cargas entre las losas adyacentes, ¿no?
Evidentemente, si tenemos una mala transferencia de cargas, pues podemos tener escalonamientos de las losas, podemos tener golpeteos de las ruedas sobre las juntas, que nos puedan desportillar esas juntas. Digamos que si no disponemos de ningún sistema de transferencia de cargas, por ejemplo, no disponemos pasadores en las juntas transversales, y son juntas de corte por serrado, tendremos, digamos, lo que llamamos el engranaje de los áridos en esa junta, que harán que pues haya cierta transferencia de cargas. Pero evidentemente el engranaje de los áridos puede no ser suficiente, por ejemplo, si tenemos losas muy grandes y esas juntas se abren y se cierran, ¿no? Cuando esas juntas se abran, pues ese engranaje no va a funcionar. Ahora veréis una imagen. Entonces, muchas veces es necesario disponer pasadores. Los pasadores se disponen, estamos pensando ahora en viales y en carreteras, ¿no? Se deben disponer en las juntas transversales, o sea, las perpendiculares al avance de los vehículos. Y en las juntas longitudinales, lo que se suelen disponer son barras de atado corrugadas. Son cosas distintas. Las barras de atado corrugadas en las juntas longitudinales funcionan para permitir el atado de esas juntas longitudinales y evitar que esas juntas se abran. Y los pasadores funcionan simplemente para transmitir la carga entre losas, pero deben permitir, son pasadores lisos, porque deben permitir el movimiento en sentido longitudinal del pavimento hormigón, ¿no? Bueno, aquí tenéis una junta realizada por serrado. Yo no sé si estáis viendo, David, si me puedes confirmar que veis el cursor. Sí, lo estamos viendo. Vale, bueno, gracias. Aquí tenéis una junta transversal hecha por serrado. El serrado se suele ejecutar en torno a 1/3 a 1/4 del espesor de la losa. Lo que se hace es una entalla para que cuando el pavimento hormigón se mueva básicamente en los primeros días por fenómenos de retracción, se encuentre esa entalla, ese debilitamiento, y entonces se forme la fisura por debajo de la entalla. Eso es una junta funcionando bien, funcionando correctamente. Veis que aquí pues, funciona ese engranaje de áridos por debajo del corte para permitir la transmisión de las cargas, ¿no? La trabazón entre áridos. Pero ¿qué pasa si esa junta, no sé si tengo alguna imagen por aquí, no tengo, pero bueno, si esa junta se abriera, por ejemplo, porque hiciéramos losas excesivamente grandes, pues que ese engranaje dejaría de funcionar porque dejarían de estar en contacto los labios de esa fisura formada por debajo del corte, ¿no? Bueno, pues ya digo, podemos recurrir a la disposición de esos pasadores, ¿no? Que deben estar bien dispuestos, ¿no? Aquí tenéis a modo de ejemplo, ¿no? Lo que sería una radiografía, por ejemplo, de una calzada de autovía, ¿no? Aquí tenéis los dos carriles, este sería el carril de pesados, este sería el carril de ligeros. Veis los pasadores y las juntas transversales, además mucho más concentrados y sobre todo dispuestos en la zona de rodada de los vehículos pesados. Y aquí tenéis los pasadores en la zona de vehículos ligeros. Y en las juntas longitudinales, esta sería la junta longitudinal central, que hay que hacer, porque acordaos que tenemos que hacer losas que son función del espesor, y por tanto, en este caso es una calzada de autovía de hormigón en masa conjuntas, no armada continua, que sería distinta. En este caso es masa conjuntas y evidentemente los espesores habituales nos llevan a que tengamos que hacer siempre una junta longitudinal central, ¿no? Pues en esta junta longitudinal central y también en la junta que tenemos que disponer entre el carril y el arcén, que normalmente la vamos a disponer dentro siempre del arcén para tener ese efecto banquina, ese efecto sobreancho. Veis que llevan barras de atado corrugadas. Cada una hace su función. Esto sería, digamos, un ejemplo, una radiografía de una calzada de autovía con sus arcenes. Bueno, el tema de las capas de base es un tema fundamental, sobre todo cuando tenemos tráficos altos, para evitar lo que conocemos como erosión por bombeo o el bombeo de finos, ¿no? Ese bombeo, esa erosión, se presenta generalmente cuando tenemos repeticiones reiteradas de cargas pesadas y hay defecciones importantes en las juntas bajan y van socavando la capa de base. Si esta capa de base es erosionable, pues tenemos un problema. Además, si tenemos agua en la interfase entre la losa y la subbase,
Y por supuesto, si esa base pues es de un material erosionable. Cuando se dan esas tres cuestiones, pues evidentemente podemos tener un problema muy importante, ¿no? Aquí os pongo que cuando el pavimento se prevea la eventual consistencia de estos factores, pues el empleo de una subbase no erosionable es de carácter obligatorio, ¿no? Imagino que todos conocéis lo que es el efecto del bombeo de finos, pero aquí os lo pongo de una manera gráfica en varias imágenes correlativas. Veis que la carga llega a una junta transversal donde puede haber agua. Al llegar la carga a la junta, la losa anterior, digamos, flecta. Al flectar puede erosionar la base. Si además hay agua, esos finos de esa base erosionable van migrando, va quedando un hueco debajo de las losas, y evidentemente ese hueco hace que al final las losas, sobre todo la losa posterior, pueda partir y puedan aparecer fisuras cercanas a esas juntas. Por tanto, las bases deben ser bases no erosionables. Aquí tenéis un ejemplo de bombeo de finos en un arcén, que ha hecho que pues el pavimento, en este caso el arcén es un pavimento flexible, pero se parta, ¿no? Por tanto, es un tema que con tráficos pesados es fundamental el disponer de esas bases no erosionables, que pueden ser, como os decía, de hormigón magro. En la norma 6.1 para los tráficos altos aparecen de hormigón magro, para los tráficos medios aparecen de zahorra artificial, y solo para los tráficos muy, muy bajos se nos permite apoyar el hormigón sobre la esplanada. Pero fijaos que, por ejemplo, en países centroeuropeos, las bases que se disponen debajo de los pavimentos de hormigón son de mezcla bituminosa. Aquí tenéis una fotografía de esto es una autovía, es una foto mía, una foto propia. Veis la base del pavimento de hormigón. Aquí veis este montón es ya del pavimento. En este caso era un pavimento bicapa que se construía en dos capas fresco sobre fresco, pero fijaos que la base es una base de mezcla bituminosa. También podría ser de hormigón poroso, bueno, pero siempre que esa capa no se erosione y no nos deje huecos debajo del pavimento. Bueno, aquí para que veáis también que esto es una foto sacada de internet, veis esa misma carretera que os decía, un servidor. Aquí veis la base de mezcla bituminosa y aquí se está ejecutando, veis al fondo las extendedoras que están ejecutando el pavimento de hormigón bicapa. Bueno, desde el punto de vista del cálculo, dimensionamiento de espesores de los pavimentos de hormigón, un método clásico y un método, digamos, más conocido es el método ASTO 93, podríamos decir que es la versión que actualmente seguimos manejando con alguna modificación, pero la que seguimos manejando, que está basada es un método empírico, está basada en ensayos a gran escala de diversos pavimentos, de distintas tipologías, flexibles, semirrígidos y rígidos, desarrollados en Estados Unidos, en Illinois, en los finales de los años 50, principios de los 60. Se estudiaron secciones, en el caso del hormigón, secciones de hormigón en masa y armado, con distintas configuraciones de carga, con distintos espesores, tipos de base. Bueno, y el objetivo principal que veis en la diapositiva era desarrollar una serie de relaciones entre el número de aplicaciones de las cargas de tráfico pesado y las estructuras de los pavimentos, y lo que llaman los americanos la servicialidad o serviciabilidad, un palabra un poco complicado, pero vendría a ser el índice de servicio, es decir, digamos, cómo está ese pavimento en cada momento debido al paso de las cargas repetidas durante una vida determinada de uso, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunas imágenes, algunos gráficos de esos circuitos de ensayo ASO. Veis los camiones cargados
que se hacían circular por los distintos tipos de firmes, y bueno, de aquí surgió una formulación, ya os digo, empírica, experimental, que nos permite obtener el espesor del pavimento. Bueno, aquí tenéis, digamos, un poco los procedimientos seguidos con el ensayo ASO y el método ASTO y sus modificaciones. Y aquí tenéis al final la fórmula que solemos emplear para determinar el espesor de un pavimento de hormigón sometido a un número determinado de ejes de vehículos pesados. En el caso del método de ASTO, los americanos utilizan ejes de 18 kips, ¿vale? Son libras, ahora no recuerdo muy bien, pero vamos, vienen a ser ejes de 80 kilonewtons, son cargas por eje inferiores a las legales que utilizamos en España o a las que utilizamos en España para dimensionar firmes, que son de 13 toneladas, 128 kilonewtons, 128, 130 kilonewtons, son ejes inferiores, los americanos, y un poco esta es la fórmula desglosada, ¿no? Parece muy complicada, pero es muy sencilla y además simplemente tenemos que, bueno, pues nos la podemos programar en Excel y con ella podemos determinar el espesor de un pavimento de hormigón. Como os decía, las variables que intervienen, pues es el número de ejes que van a circular por el pavimento, por el firme. Aquí una variable de desviación estándar que al final tiene que ver con la confiabilidad del método, una variable que nos engloba el error que podamos cometer pues, en la estimación del tráfico, en la consideración de los materiales. Aquí tenéis de manera implícita el espesor, evidentemente al final esto habrá que resolverlo por iteraciones. Tenéis la variación de servicialidad o serviciabilidad, el incremento de PSI, aquí la servicialidad o serviciabilidad final. Veis aquí también aparece otra vez el espesor, aquí aparece el módulo de rotura, que sería la resistencia del hormigón, el coeficiente de drenaje, un factor J que depende del nivel de transferencia de cargas entre las losas. Aquí el módulo de elasticidad del hormigón, es decir, la rigidez del hormigón del pavimento, y el módulo de reacción de la base sobre la que apoya el pavimento de hormigón. Es decir, veis que dentro de la fórmula pues tenemos englobados todos los parámetros que os resumo en esta diapositiva, que intervienen o que intervienen en ese diseño, que influyen al final en ese espesor del pavimento, ¿no? Ya os digo esto, al final nos lo podemos programar en una hoja Excel o incluso hay programitas que nos permiten determinar ese espesor en función de los ejes que vayan a circular por nuestro vial. Bueno, pues es relativamente sencillo. Este método ASTO ya os digo que se utiliza también para firmes flexibles y firmes semirrígidos, ¿no? Fijaos en esta diapositiva, aquí esta es la imagen que os quería mostrar antes, de una junta transversal por cerrado. Veis aquí que está cerrada y en este caso que estaba abierta. Evidentemente, estos por ejemplo se suele dar en épocas frías, donde las juntas se suelen abrir y por tanto ahí deja de funcionar ese engranaje, ¿no? Fijaos que el método ASTO para pavimentos de hormigón incluye ese factor J que os decía, que nos da valores en función de si tenemos pavimentos conjuntas, pavimentos en masa conjuntas, armados conjuntas o los pavimentos armados continuos. Evidentemente, y también fijaos cómo también nos da un valor u otro en función de si los arcenes son de mezclas asfálticas o son de hormigón, con barras de atado. Es decir, lo que os hablaba de las banquinas o de los sobreanchos, que mejoran mucho el comportamiento de un firme o de un carril sometido a tráficos pesados, ¿no? Bueno, otra cuestión, o sea, otro método que podemos utilizar para dimensionar firmes muy habituales en firmes flexibles, semiflexibles y semirrígidos son los métodos analíticos. No son tan habituales en firmes rígidos, aunque también pueden ser utilizables, ¿no? Son
métodos que combinan los modelos de respuesta, esos modelos matemáticos que nos permiten determinar tensiones y deformaciones, aplicando las hipótesis de Burmeister, y después esos resultados obtenidos de tensiones y deformaciones hay que introducirlos en un modelo de comportamiento, lo que solemos denominar como leyes de fatiga, para relacionarnos con el número de repeticiones de ejes que puede soportar ese firme con los espesores de las capas que hayamos definido previamente, ¿no? Bueno, la cuestión de por qué no son los mejores métodos a emplear en firmes rígidos es porque dentro de las hipótesis de Burmeister, pues la primera en la frente, ¿no? Como diría aquel, ¿no? Es decir, las hipótesis de Burmeister, por ejemplo, entre otras cosas, dicen que las capas del firme y del cimiento deben ser infinitas en el plano horizontal y de espesor uniforme. Bueno, espesor uniforme lo podríamos dar por bueno, pero los pavimentos de hormigón, al tener juntas, o en el caso, por ejemplo, de los pavimentos de hormigón armados continuos que aparecen fisuras transversales, eso supone una serie de discontinuidades que hace que las capas del firme no sean infinitas en el plano horizontal. En el caso de una carretera, además, pues al final tenemos una dimensión finita en sentido transversal, por lo tanto, estas hipótesis no se cumplen en puridad, ¿no? Y algunas otras que podríamos también abordar, ¿no? De las demás hipótesis de Burmeister. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, pues podemos hacer o podemos determinar esas tensiones y esas deformaciones, suponiendo que el pavimento es infinito en planta, determinar lo que se podría ser una tensión o lo más parecido a la tensión que se da en el centro de las losas, es decir, en el punto más alejado de los bordes, de las juntas, y con esas tensiones y esas deformaciones, con la carga tipo que definamos, pues aplicar una serie de coeficientes de mayoración. Una serie de coeficientes de mayoración, las extensiones y deformaciones, que por ejemplo en el caso de la norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana, pues vienen recogidos esos coeficientes de mayoración en función del tipo de pavimento. Evidentemente, si tenemos un pavimento de hormigón armado continuo, fijaos que esa armadura lo que hace es que le da una continuidad al pavimento en sentido longitudinal que no se da igual si fuera un pavimento de hormigón en masa conjuntas, donde esa junta se puede abrir y puede ser, digamos, puede ser la causa de una completa discontinuidad en el pavimento, ¿no? Evidentemente, en el caso de que el pavimento sea hormigón armado continuo, esa armadura que hace un efecto pasador en, en todo el sentido longitudinal, pues nos permite que ese coeficiente de mayoración sea menor, de 1,20, que en el caso de un pavimento de hormigón en masa conjunta sin pasadores, estaríamos hablando de coeficientes de mayoración de 1,75. Es decir, podemos utilizar de una manera sencilla, aproximada, los métodos multicapa, pero siempre teniendo en cuenta que deberemos mayorar las tensiones obtenidas, ¿no? En función del tipo de pavimento. Bueno, después podemos entrar con esas tensiones y deformaciones en las leyes de fatiga de las distintas capas y ver si el tráfico que es capaz de soportar esa sección, pues está por encima o por debajo del tráfico que va a circular realmente por ese firme, ¿no? Bueno, lo que sería en sí el diseño por un método multicapa, ¿no? Bueno, algún otro método por comentaros, método, digamos, semi-probabilista o empírico mecanicista, es decir, que utiliza una combinación de ambos métodos, analítico y empírico, sería, por ejemplo, el método de la PCA, de la Portland Cement Association, del Instituto del Cemento Americano, ¿no? Es un método muy interesante y además proporciona un programa informático que es el ACPA Strip Pave. El ACPA es la American Concrete Pavement Association, la Asociación de Pavimentos de Hormigón Americana. Y bueno, pues es un método que podemos emplear también para diseñar, sobre todo, firmes de vías de baja intensidad de tráfico.
Bueno, aquí tenéis los factores involucrados en el diseño, como estos tipos de, o este método proviene también de métodos empíricos y de ensayos sobre tramos de prueba de firmes, pues evidentemente pues también incluye pues variables similares a los que hemos visto antes con el método ASTO. Bueno, como conclusiones, que creo que me he pasado un poco del tiempo, no sé cómo hoy, David, pero vamos, podríamos mencionar lo siguiente, ¿no? El diseño de un pavimento no supone únicamente la determinación de su espesor, sino que aborda muchas más cuestiones que hay que definir y definir bien. Por ejemplo, hay que elegir la tipología más adecuada en cada caso. En el caso de los pavimentos de hormigón, hemos visto que tenemos básicamente para carreteras y viales los pavimentos de hormigón en masa conjuntas, los pavimentos de hormigón armados conjuntas y los pavimentos de hormigón armados continuos para tráficos muy altos. Hay que elegir adecuadamente los materiales. No hemos hablado de resistencias de hormigón, pero una fuente importante de patologías es el empleo de materiales, o sea, de hormigones de resistencias moderadas a bajas. Es decir, los hormigones a emplear en pavimentación deben ser hormigones de resistencias ya elevadas. O sea, estamos hablando de que en la norma 6.1 y en el pliego PG3 se consideran tres tipos de hormigón: los hormigones HF3,5, 4 y 4,5, que son resistencias a flexotracción características a 28 días, que equivalen aproximadamente en compresión a hormigones de 25 megapascales, de 30 y de 35 megapascales. Pensad que un hormigón de 25 megapascales es el mínimo que utilizamos en edificación para nuestras estructuras. Por tanto, hay que tener cuidado en esta cuestión, porque a veces se utilizan hormigones de resistencias pues HM20, incluso 150 de los antiguos, o HM15, y evidentemente eso puede ser una fuente de patologías. Y por ejemplo ahora en la zona centro de España, con todo el tema de Filomena, pues el empleo de hormigones con tan bajas resistencias pues ha generado o ha sido una importante fuente de patologías en muchos pavimentos debido a la acción de los ciclos hielo-deshielo, ¿no? Por lo tanto, hay que elegir bien los materiales. Hay que hacer un buen diseño de juntas que deberá venir incluido en el proyecto, y si no viene incluido en el proyecto, previamente a la ejecución del pavimento habrá que sentarse y habrá que hacer un buen diseño. Ya digo, en la página de IECA tenéis una guía muy interesante que redactamos hace unos años y que además durante mucho tiempo fue de las más descargadas, y que os explica cómo disponer esas juntas y cómo ejecutarlas en función del tipo de juntas. Si es una junta de contracción, una junta de dilatación o una junta de construcción. Bueno, en el caso de que dispongamos armadura, pasadores, barras de atado, pues habrá que disponerlas de manera adecuada, con la cuantía suficiente. Pues habrá que hacer una buena ejecución. Y también un tema importante es la textura que le demos al pavimento, que al final va a tener una relación directa con la adherencia neumático-pavimento en el caso de tráficos rodados, o incluso en el caso de que tengamos un pavimento peatonal, pues con el tema de la resbaladicidad. Es un tema que puede ser también crítico en muchos casos, ¿no? Bueno, el dimensionamiento está suficientemente resuelto mediante catálogos. Es decir, no es necesario que hagamos grandes cálculos para diseñar un pavimento, a no ser que queramos, para diseñar un firme, a no ser que queramos afinar los espesores de las capas de ese firme. Y en ese caso, ese dimensionamiento por métodos analíticos o empíricos, evidentemente debe hacerse por técnicos especialistas, teniendo todas las precauciones posibles, ¿no? Bueno, y como colofón, podemos decir que un pavimento de hormigón
bien diseñado y construido, pues puede superar ampliamente los 50 años de vida, ¿no? Como algunos ejemplos que tenemos en España. Aquí os pongo un tramo de la autopista AP7 entre los municipios de Ondara y Jeresa, entre Valencia y Alicante, construido en los años principios de los 80. Por tanto, ya cuenta con pues más de 40 años, en torno a los 41, 42 años. Por tanto, evidentemente, pues podemos tener, o tenemos ejemplos o por ejemplo, la Y asturiana, un proyecto hormigón armado continuo, que yo creo que estará cercana a cumplir los 50 años, ¿no?